7:23 de la mañana. Allí retomamos contacto con Marcos Messineo. ¿Nos escuchás, Marcos? ¿Qué tal, Antonio? Buen día, sí te escucho hoy. Ahora sí. Perfecto, vamos a tratar de corregir el retorno. ¿Nos escuchás allí? Sí, te escucho perfecto. Te escuchamos perfectamente. Bueno, estábamos hablando de los índices de la industria y específicamente de la industria de la construcción. Durísimo, ¿no? El panorama durísimo. ¿Qué podemos decir? 75,6% son números funestos. Esto es lo que se desprende de las mediciones del mes de abril. O sea, está todo parado. Vos sos empresario del rubro, sos de la ciudad de Funes, pero además de esto te encontrás con que hay controles excesivos por parte de las autoridades funciones a nivel local, o sea, de la ciudad de Funes, de que complican tu tarea laboral, porque ahora se ha liberado un poco la actividad, pero igual tenés impedimentos, ¿no? Siempre hay una que al que intenta emprender, al que intenta producir, siempre hay algo que lo tiene a maltraer, digamos, ¿no? Sí, justamente eso. Me parece que lo que hoy genera una sensación de bronca es la limitación que uno encuentra a la hora de salir a trabajar, las barreras de controles que constantemente se van pasando. Bueno, vos diste algunos números de lo que tiene que ver con la construcción en sí. Yo te digo que los números esos venían muy mal ya de principio de año, esto lo terminó de aniquilar. Y sobre todo la pregunta que se hace la persona que tiene una constructora, que está, no sé, encarando la construcción de un edificio en la ciudad de Rosario, es qué apoyo va a tener de la gente que estaba pagando una cuota de fideicomiso. Es decir, la recuperación económica no solo depende de que digan, bueno, comiencen a trabajar, sino de un montón de factores. Hay un montón de gente que estuvo durante estos 3 meses comiéndose ahorros o dinero que iban destinado a algún tipo de inversión en la construcción, a la gente que iba a hacer su material de frente en la casa, que iba a hacer pintura, el que iba a terminar de hacer la cochera de su casa, digamos, si hablamos de construcciones más chicas. Pero es preocupante. Y sobre todo esos 2 meses que no se trabajó y donde las empresas estuvieron haciendo frente a los sueldos, es un dinero perdido, no existe, hay restricciones de horario también, hasta hace muy poquito, era de 13 a 18, vos tenés que hacer en muy pocas horas lo que... ¿Cómo es eso para aquellos que no están al tanto de la actividad? Yo soy empresario de la construcción, ¿en qué horario puedo trabajar, por ejemplo? Bueno, distintas localidades tienen distintos horarios. O sea, claro. Por ejemplo, Rosario tiene 13 a 18. 13 a 18. En Funes tenemos de 8 a 16. Ahí es normal. Normal. En Roldán también es con horario reducido, creo que es de 8 a 14, tendría que confirmártelo bien, pero digamos, cada municipio tiene, claro, su norma. Es decir, hay uniformidad de criterios, vos tenés que hacer los trámites en cada municipio. Es totalmente engorroso llevar a la gente, a cada empleado a hacer su formulario. Algunos municipios hicieron alta web, pero bueno, igual se dista mucho de la recuperación económica. Nosotros, antes de la pandemia esta o cuarentena forzosa, después si querés te digo pandemia, pero bueno, antes de la pandemia esta y la cuarentena forzosa, lo que pasó es que, digamos, perdimos contacto con los clientes que teníamos. Se rompió la cadena de cobro, se rompió la cadena de pago. Es decir, la recuperación va muy a largo plazo y clientes que teníamos decían, mira Marco, la plata tenían para hacer esto, no la tengo. Entonces las tareas que nosotros estábamos realizando también se vieron detenidas hasta que la persona recupere su capacidad de ahorro. Claro, pero estamos hablando, a ver, vos sos un empresario pyme, alguien que la lucha, que la ayuda día a día, no sos un gran empresario con una gran espalda como para decir, bueno, y me tomo un año sabático de última, o veo cómo la puedo pilotear mientras hago otras actividades o lucro de otra forma. Vos vivís de esto. Claro. Y la gente que vos empleás vive de esto. Digo, y la gente que vos empleás vive de esto. Que ese empresario al que vos apuntás, que por ahí tiene otras posibilidades, normalmente durante todo el 2019-2018 estuvo haciendo un doble juego. Claro. Estuvo poniendo plata en la timba financiera y construyendo algo. Nosotros vivimos de la construcción. Nosotros padecimos un dólar blue mucho más bajo que el oficial durante todo el 2019, con picos de cotización, y después obviamente por cuestiones electorales lo planchaban, y los precios siempre se acomodan a ese pico dólar blue, y después vos tenés que hacerte de menos pesos para poder ir a cumplir con las obras. Es decir, hay un montón de cuestiones. Los que vivimos de esto, vivimos de la capacidad de ahorro de la gente. Es justamente un rubro que está, no sé, en un 80, salvo alguien que venda para hacer, donde cuenta el dinero porque se desprendió de otro bien.
contamos para poder trabajar de la capacidad de ahorro. Y justamente fíjate lo que pasó, ¿no? Porque lo que hubo fue al principio un enfrentamiento de que los empresarios éramos gente que teníamos que bancar todo, ¿viste? Bueno, siempre ganan, ahora banquen. Claro, eso fue lo que dijo decir, como siempre hacen nuestros gobernantes, nos polarizan con la gente que, no sé, que era asalariada y que pudo guardarse 2 meses, que logró gracias a su patrón cobrar los 2 meses de sueldo, que tuvo la asistencia del Estado con un IFE, es decir, son escenarios totalmente distintos a la gente que tenemos una empresa que siempre, y más cuando normalmente está en constante crecimiento, siempre, no sé, yo tengo créditos tomados en dólares para construir una oficina, entonces no es la realidad de todo el mundo. Debe haber algunos, pero ese seguramente tiene los pies puestos en otro plato, no está solamente en la construcción. Los que sufrimos somos los de esa empresa mediana hacia abajo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tenías antes del inicio de la pandemia, o en el comienzo de año? Bueno, porque tampoco hubo tanto tiempo de trabajo. ¿Y cuántos tenés ahora? Y yo estuve, digamos, para tener en cuenta marzo, en el orden de los 14, 15 trabajadores, más los contratados, digamos, gente que viene a hacerme servicio. Sí, sí. Vos tenés, no sé, el plomero que te viene con 3 o 4, el durlero que viene con también 2 personas, tenés el que aplica material de frente y trabaja con su grupo, digamos, son gente monotributista que vos contratás para cierto trabajo. Claro, una cuadrilla. Son 14 familias. ¿Y ahora cuántas personas empleás, por ejemplo? Nosotros estamos ahora con 4 personas activas y viendo de ir reincorporando a medida que vamos realizando los trámites municipales para poder activar. Y en la época de por ejemplo, ahora el 29 nos encontramos que tuvimos que volver a realizar los formularios de circulación por ese vencimiento nacional que hubo, ¿no? Y en la época de, no sé si mayor esplendor, pero donde la economía más o menos funcionaba, ¿cuántos llegaste a tener? ¿Cuántos empleados llegaste a tener? No, ahí llegué a tener 27, 28 empleados, 30 también. Claro. Siempre, obviamente, hablo de una empresa que está en la ejecución anual de 6, 7 obras. Claro. 6, 7 casas completas, son un grupo de 3 personas por lo menos, 4 en algunos puntos. Después hay contrataciones parciales para alguna X categoría o trabajo que estás realizando, digamos. No, pero además vive mucha gente porque necesitas los planos de un arquitecto. Digo que empleas mucha gente, pero necesitas los planos de un arquitecto, la supervisión, o sea, todo eso es el laburo que vos de alguna manera das a otra gente. Vos tenés arquitecto, técnico de seguridad e higiene, no sé, en algunas cuestiones muy técnicas te apoyan algún ingeniero civil para que te haga cálculos de estructura, tenés gente que hace movimientos de tierra, para cuando tenés que trabajar pilotes, trabajás con una pilotera, nosotros trabajamos con la gente de ingeniería de pilote, es decir, siempre hay montones de rubros. Y lo que yo te decía, toda esa gente que vio por esta cuestión económica, que ya venía muy mal, porque también, ojo, eso, y te lo digo como votante de Alberto Fernández, yo pensé sinceramente que venía una situación de reactivación, teniendo en cuenta lo que ha sido los últimos años del kirchnerismo, donde, por ejemplo, estuvo el auge del Plan Procrear del 2012 al 2015, donde, por ejemplo, en mi barrio, y lo he contado 1000 veces, son 1810 lotes y se hicieron casi 930 casas. Claro. Por Procrear. Funecity, estamos hablando. Funecity. 930 casas a 400.000 pesos, 500.000 pesos que entregaban, era un montón de dinero y que sirvió para que trabaje todo, hasta el que vendía sándwiches y gaseosas acá dando vueltas por el barrio. Entonces, cuando la construcción se mueven un montón de actividades. Ni hablar de que siempre en esa teoría del consumo, el empleado trabajador de la construcción es una persona que vuelca constantemente el dinero a consumo, no es una persona, claro, por lo general que ahorre, no sé, amplía su casa, sale de acá y se va a comprar, es una persona que compra ropa, es decir, no estamos hablando de un rubro que tenga que ver con que hay atesoramiento, que hay especulación, digamos, todo termina siempre en sí, como se dice habitualmente, la deja acá o consume acá. Ahora, fuiste en un primer momento uno de los más acérrimos críticos de esta cuarentena, cuando todavía no se hablaba de los anti-cuarentena, ¿no? Pero ¿qué opinas? Porque este movimiento, que ahora sí tiene nombre, de alguna manera, es como que ha sido cooptado por diversos sectores, y tenés sectores medios neonazis, sectores medios liberales, sectores de todos los estilos que se vio en las últimas movidas o manifestaciones. No es algo uniforme, no es algo con un concepto único, no hay liderazgo a nivel nacional, no hay conducción de ese espacio.
No, porque la estructura nuestra está preparada para que siempre los políticos tomen bandera, y la verdad que no hay un solo político hoy tomando bandera acá, a diferencia de España, y creo que el movimiento se llama Vox o algo así, que es la ultraderecha, que un poco tomó la posta de estas cuestiones, lo que tiene que ver obviamente con su Congreso, con sus órganos de gobierno. Acá todos están con el bozal puesto, obviamente tendríamos que hablar muchísimo para explicar a la gente, pero obviamente hay fundaciones vinculadas a George Soros, a la Open Society, que financian a los políticos nuestros, todos tienen el mismo dueño. Y yo, para un poco transformar el término anticuarentena, lo que me gustaría hablar es de gente despierta más que de gente anticuarentena. Ser anti es ir en contra de algo. Y si vos escuchás la última marcha, hay un montón de gente que plantea alternativas. Primero, obviamente, la necesidad imperiosa de salir a trabajar. En segundo lugar, que es loco que nos encierren a todos cuando pueden debidamente identificar a la gente que estuvo en contacto con la gente que llegó de afuera. Supuestamente estamos hablando de un virus que llegó de afuera, ¿no? Fíjate lo controversial de ese término. Y sigue habiendo un montón de contagio a meses de esa gente que llegó, cuando se la podría haber aislado totalmente a ellos. O sea, no tiene sentido, la teoría oficial no tiene sentido. Se escuchan siempre los mismos voceros, es decir, la gente utiliza a un Jorge Rial, a un Yudica, ¿cómo se llama el otro? José María Listorti, son los referentes, siempre vemos las mismas personas que pasan de canal a canal, no hay voces alternativas en cuanto a profesionales. No, además estamos hablando de ellos como si estuviéramos hablando de pensadores de otra época, ¿no? A ver, es la televisión que tenemos, es lo que quedó. Así como ha caído el nivel cultural de la Argentina, también ha caído el nivel de los panelistas y de las personas que hoy teóricamente son las voces que expresan lo que dice la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que se viene después de esto? Porque, bueno, parece que el gobierno ha entrado más o menos en razón de que esto no podía seguir de esta manera, y está de a poco liberalizando actividades. Pero ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene de acá a fin de año? ¿Qué es lo que avisorás vos, incluso en tu rubro, ¿no? En el rubro de la construcción? ¿Vislumbrás alguna suerte de recuperación o va a continuar el estancamiento y barragó la crisis económica? Sin líneas de crédito, nuestro rubro está condenado a pasar un 2020 con valores similares a los que vos tiraste hace un rato. Sin línea de crédito no hay posibilidad de que la gente piense en poder avanzar hoy sobre una construcción. Primero por los desfasajes. Vos pensás que construir 100 metros cuadrados en 2014 te salía promedio 800.000 pesos. Hoy sale en promedio de 6 millones de pesos para arriba. Estamos hablando de muchísimo más dinero y la gente no tiene una capacidad de ahorro proporcional a lo que fue en aquel momento. Es decir, en aquel momento la gente cobraba más dinero en dólares. Me quedé pensando esto, se sextuplicó entonces aproximadamente el valor de una construcción del 2014 hasta ahora. Total. Sí, por eso, 7, 8 veces más el valor de lo que era en el 2015. Y todo esto con un escenario donde no hubo crecimiento en el país, ¿no? Pero tiene que ver con la demanda, es decir, aún así la gente lograba. Inclusive hubo los 2 primeros años de Macri una línea de crédito que funcionó para construcción y para compra de vivienda. Hoy eso está totalmente parado. Poder ver con la gente que está en las inmobiliarias, la gente, los corredores inmobiliarios, no se mueven productos. Entonces, hasta para el que invierte para vender, le resulta muy poco atractivo poner dinero en la construcción. Entonces, sin una línea de crédito sensata, sin una recomposición salarial, que es lo que dudo que haya por muchos años, porque esto tiene que ver justamente con eso, con aplanar la demanda de los sindicatos. Si vos agarrás a líderes como bueno, algunos se van a ofender con esto, pero Leopoldo Moró, Leandro Santoro, están hablando de universalización del salario. Es decir, los sindicalistas a esta altura tienen que saber que se van a encontrar dentro de muy poco sin la posibilidad de pelear salarios. Va a estar la universalización de las jubilaciones o de la retribución para los abuelos. Es decir, me parece que viene un escenario complicado donde sí, uno puede apostar a reinventar su rubro, a ver cómo lo reacomoda, pero hay limitaciones. Yo no vendo un producto que tenga que ver con, con un software o con capacitaciones donde puedo apoyarme en una plataforma online. Nosotros necesitamos trabajos terrenal, nosotros tenemos gente en obra, claro. Usamos palas,
estamos con una hormigonera, digamos, no hay mucho para adaptarse en esto. Es interesante el concepto para aquellos que dicen que murió el trabajo físico, que vamos a trabajar desde casita, no es tan así. Gracias por el contacto, Marcos. Gracias por el contacto. Bueno, Antonio, un abrazo grande.